Bienvenidos a esta tercera clase sobre el proceso de Bolivia. La idea otra vez en esta clase es marcar los puntos más importantes de la historia de Bolivia, ¿sí? O los puntos que a nosotros nos parecen fundamentales. En primer lugar, la revolución del 52. Una revolución hecha por militares, ¿sí? Que vuelven derrotados de la guerra del Paraguay, que como habíamos visto en la clase de Venezuela, también entienden que esa guerra no se pudo ganar por fundamentalmente la acción disolvente, la acción antinacional de la oligarquía boliviana, ¿sí? Por eso en el 52 hacen una revolución, ¿sí? Hay varios dirigentes que van a llevar adelante esa revolución, entre ellos Toro, Bush y Paz Estenssoro, que va a ser un poco el más importante de este grupo de oficiales, ¿sí? Y se van a dedicar fundamentalmente a dos cosas, a los dos problemas básicos y fundamentales, a los dos problemas más importantes de Bolivia: la reforma agraria y el problema de la minería, ¿sí? Llevan adelante, con respecto al problema de la tierra, llevan adelante una reforma agraria, y con respecto al problema de la minería limitan un poco la acción de la rosca minera, que era como se conocía a la oligarquía boliviana, e intentan nacionalizar las minas, ¿sí? La acción contrarrevolucionaria, digamos, es muy fuerte. La revolución no aguanta, ¿sí? Pero la reforma agraria perdura, ¿sí? Empieza a retroceder, obviamente, hasta que en la década de los 90 fundamentalmente Sánchez de Lozada va a convocar a Estados Unidos a través de la DEA, la Organización de Estados Unidos para el tema del narcotráfico, y a través de esta organización van a empezar a expropiar los minifundios, digamos, las tierras de los campesinos que producían fundamentalmente coca, ¿sí? Y esto, bueno, es lo que nosotros podemos denominar como el principio, como el origen de cómo se va a empezar a desarrollar el proceso de Evo Morales, ¿sí? ¿Por qué? Porque se empieza a generar toda una resistencia a esta latifundización de la tierra en Bolivia, ¿sí? Y la resistencia va a estar encaminada fundamentalmente por las organizaciones que aglutinan a los campesinos coqueros. Dentro de ellos, a los campesinos coca-coleros. Dentro de ellos, Evo Morales va a aparecer como una figura destacada, ¿no? Dentro del sindicalismo campesino de los cocaleros, ¿sí? Entonces, hay dos elementos fundamentales en el surgimiento de Evo Morales. Por un lado, estas luchas milenarias que tienen que ver con la reivindicación de la coca, ¿no? Una reivindicación de la hoja de coca como una planta sagrada incluso para muchos pueblos bolivianos, ¿sí? Que es completamente distinto al problema de la cocaína, ¿no? O del narcotráfico en realidad. Bolivia es productora de coca, no de cocaína. A partir de esta lucha reivindicativa, junto con la resistencia a las medidas neoliberales, va a empezar a surgir este nuevo actor que van a ser los campesinos bolivianos, ¿sí? La lucha contra el neoliberalismo, la resistencia contra el neoliberalismo se va a basar fundamentalmente en tres hitos. Por un lado, la resistencia a la privatización de Comibol, ¿no? La compañía minera boliviana. Por otro lado, la guerra del agua y del gas, como se conoció en Bolivia. La guerra del agua fue un intento de privatización del servicio público
y la guerra del gas fue un intento de exportación de los hidrocarburos a través de Chile, ¿sí? Los sectores populares se levantaron contra estas medidas, sobre todo el sindicalismo campesino y el sindicalismo minero, ¿sí? Que es muy fuerte en Bolivia. De esta unión, digamos, entre estas luchas milenarias por un lado y esta resistencia a las medidas neoliberales va a surgir Evo Morales, ¿sí? Como el primer dirigente indígena en Bolivia. La revolución del 52, conducida por el movimiento nacional reformista. Podemos marcar tres líneas de relación, tres líneas de comunicación. Por un lado, es un movimiento originado en los sectores, medios del ejército, ¿sí? Como fue también el peronismo, ¿no? O algunos sectores del peronismo. En segundo lugar, el MNR tuvo una gran vocación de organización de los sectores populares, ¿sí? Con el MNR se formó, por ejemplo, la primera central sindical de Bolivia y las primeras centrales obreras mineras. Y en tercer lugar, otra relación también otro punto que relaciona mucho a la Bolivia de ese momento con el peronismo es la doctrina de la tercera posición, ¿no? El MNR va a tomar también un principio de neutralidad, pero no tanto con la Segunda Guerra Mundial que ya había pasado, sino de distanciamiento de los dos grandes imperios, ¿no? El capitalismo estadounidense y del colectivismo soviético, ¿no? Que en Bolivia era bastante complicado porque los sectores trotskistas eran mucho más fuertes, incluso seguramente eran los más importantes de América Latina en ese momento, mucho más que en la Argentina y mucho más que en otros países. La reforma agraria es uno de los problemas estructurales no solamente de Bolivia, sino de toda Latinoamérica, ¿sí? Es un problema estructural incluso desde el momento de la emancipación, ¿no? Es un problema que todavía no ha sido resuelto del todo. Es un problema que caracteriza, a Perú, como lo vamos a ver la próxima semana. Ellos lo resolvieron de una manera particular. Caracteriza a procesos como el de Brasil y caracteriza procesos como el de Cuba también, que en los últimos 50 años han hecho entre 3 y 4 reformas agrarias, ¿sí? En Bolivia y en Perú la reforma agraria tiene un condimento especial, que es justamente el acervo cultural, la memoria colectiva, la memoria cultural de los pueblos originarios, ¿no? Que trabajaban la tierra no de forma individual, no en núcleos familiares pequeños, sino en núcleos familiares ampliados, ¿no? Que son lo que se van a llamar en aquel momento el Ayllu, ¿no? Que era la unidad económica básica, ¿no? Bueno, esto está quebrado en Bolivia y el MNR intentó de alguna manera volver a eso, ¿no? Volver a la producción de la tierra comunitaria, ¿sí? Pero fue muy difícil y de hecho después del MNR hubo muchos límites de los gobiernos posteriores que intentaron erradicar esa forma de producción. Así que la idea era marcarles estos puntos fundamentales para que ustedes lean a través de estos puntos la clase. Cualquier idea, cualquier sugerencia, cualquier duda la vamos a ir salvando en el foro y nos vemos la semana que viene con la última clase de este curso, que es sobre Perú.